Buenos días muchachos, ¿cómo andan? Vamos a seguir con el plan anual de capacitación. En este mes de agosto toca el ruido en el ambiente laboral. No solamente en el ambiente laboral, sino también en la vida diaria. Vamos a hablar un poquito de cómo y por qué escuchamos, las partes del oído, en qué sector se afecta el oído y qué debemos hacer para evitar la pérdida de audición, entre otras cosas. Como dije recién, ¿cómo y por qué oímos? Esto se desarrolla en 3 etapas, en la cual la primera es la captación y el procesamiento mecánico de las ondas sonoras. Todo ruido o sonido se propaga a través de ondas. Estas ondas no las vemos, pero sí las sentimos. Por ejemplo, cuando uno escucha música fuerte dentro de un vehículo, lo que sentimos es que los vidrios vibran. Bueno, estas son las ondas sonoras. El segundo punto es la conversión de esta señal acústica en impulsos nerviosos y la transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro. O sea, es la señal que uno recibe al cerebro y dice: ah, mirá, qué buen tema, o ¿qué estás escuchando? ¿Esto me afecta? O decís, dale gas, o sea, subile un poco más. Y por último paso, el procesamiento neural de la información codificada, o sea, vos codificás en forma de impulsos nerviosos. Vamos a ver, esto es algo básico, ¿bien? Uno solamente pone el contenido mínimo. Por supuesto que está en cada uno en querer interiorizarse más en el tema. La región periférica del oído está dividida en 3 zonas. El oído externo, en el cual se conoce como el pabellón o la antena parabólica. El oído medio, que ahora igual lo vamos a ver un poquito más detallado. Y el oído interno. El oído externo, como les dije, el pabellón, está formado por el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo. Como ustedes pueden ver, lo que uno está indicando está en la foto a mano derecha. ¿Cuál es la función del pabellón y el canal auditivo? Es recolectar estas ondas y proteger las delicadas estructuras del oído medio contra daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. En otras palabras, el canal auditivo tiene pelos o cilias, así como se tienen pelos en la nariz, por ejemplo. Estos sirven de barreras para cuidar el oído, para cuidar el sistema respiratorio en caso de la nariz. Y lo que hacen es reducir ese tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. El tímpano, por ejemplo, imagínense que el tímpano es, si uno ve un parlante, que es el que vibra, eso sería el tímpano. Que para aquellos que tengan hijos pequeños y la mamá o ustedes quieren limpiarles
las orejas, como se dice. Ojo con los hisopos, porque uno puede dañar el tímpano, así como se puede dañar un parlante cuando uno lo presiona, que se rompe. Bueno, el tímpano es lo mismo. Entonces, la recomendación desde el lado de seguridad es que las orejas se limpien cuando se baña el nene, por ejemplo. No usar hisopos. Los hisopos no todos tienen mucho algodón y tienen este plastiquito que puede dañar el tímpano, y ahí se produce la rotura del tímpano. El oído medio, en el cual está compuesto por el martillo, el yunque y el estribo. Esta cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de las trompas de Eustaquio. ¿Y eso qué es? Si ustedes se fijan en la foto donde aparece la persona al lado de los parlantes, la trompa de Eustaquio es un conducto que une el oído con la respiración. ¿Bien? ¿Cómo sé yo realmente si está unido esto? Seguramente cuando bajan del campo, que están a una determinada altura y van por ruta 26, kilómetro 33, que empieza ya a descender, es muy posible que se les tapen los oídos. ¿Qué es lo que hace uno cuando se les tapan los oídos? Se presiona la nariz y es como que sopla. ¿Para qué? Para que el oído se destape. Bueno, fíjense que ese aire que ustedes envían hacia el oído va a través de la trompa de Eustaquio. Bien, ¿qué más? Lo que comenté recién, que está compuesto por el martillo, el yunque y el estribo, que tienen como objetivo conectar la membrana timpánica con la ventana oval, siendo estos el medio normal para la transmisión del sonido a través del oído medio. Fíjense que ahí está la fotito de los parlantes que yo le digo, y esa foto de los parlantes, imagínense que es el tímpano nuestro. Esto es todo a través de sondas, capaz que a algunos les cuesta entender porque es algo que no se ve. Es como en la corriente, lo mismo. La corriente está, pero no se ve. Vos te das cuenta si lo tocas. Bueno, en este caso, estas ondas están y uno la escucha. Y el proceso es así. Son ondas que pasan por el conducto auditivo, llegan al tímpano, el tímpano vibra y esta vibración emite impulsos nerviosos, pasa por el yunque, estribo, martillo y pasa al oído interno, que es lo que vamos a ver ahora. Después en lo que es el oído interno, aparecen otros nombres como estribo, ventana redonda, rampa vestibular, rampa timpánica, rampa media, membrana basilar y órgano de Corti. Ahora les voy a comentar algo del órgano de Corti. ¿Qué dice acá? Dice, cóclea o caracol es un conducto rígido lleno de dos fluidos de distinta composición. La vibración que les comenté es transmitida a través de este fluido, se estimulan estas células pilosas o cilios y se genera un impulso electroquímico que llega al nervio auditivo. Acá es donde uno dice, ah, qué buen tema, che, subile, o saca eso. Bien, hablando de música. Para algunos, no sé si esto lo dije, para algunos, poniendo un tema de música, para algunos es un sonido y para otros ruido. O sea, físicamente ruido y sonido es lo mismo.
Todos ingresan por el conducto auditivo, pasan por el tímpano vibra, pasa por el martillo, el yunque, y después pasa a estos fluidos que lo que hacen es generar un impulso ya electroquímico que llega al nervio auditivo y ahí uno dice, ah, qué buen tema. En esta diapositiva lo que se busca es ver las fotos que uno ha indicado, la oreja, el canal auditivo, el tímpano, el oído medio, las trompas de Eustaquio. Fíjense cómo está conectada cuando uno sopla o se quiere destapar los oídos. Fíjense que ese aire pasa por ahí para que el tímpano vaya como hacia afuera. Y después está el oído interno, donde está el órgano de Corti y estos fluidos que les comenté. Nada más que eso en esta diapositiva. Esto es más que todo una definición del ruido o sonido. Es un fenómeno de perturbación mecánica que se propaga en un medio material elástico como es el aire, el agua, el metal, la madera, entre otras cosas, y que tiene la propiedad de estimular esa sensación auditiva. Desde el punto de vista físico, como dije, el ruido y el sonido es lo mismo. Pero cuando el sonido comienza a ser desagradable, bien, cuando no lo querés escuchar más, que esto pasa también, que vos decís, no sé, tengo ganas de escuchar, no sé, folclore. Lo pones un rato y ya en algún momento es como que te cansás, querés cambiar de ritmo. Bueno, entonces ya pasa a ser eso que te gustó al inicio, el sonido, pasó a ser ya un ruido. ¿Bien? Entonces la definición, como dice a lo último, la definición de ruido es subjetiva. Acá viene qué es lo que pasa cuando uno va perdiendo la audición. ¿A dónde es que se afecta? ¿Cuál es el punto que se afecta en sí? Los daños permanentes por el ruido se producen en el órgano de Corti. Bien, el órgano de Corti está en el oído interno, como que es el micrófono. Estas células ciliares o cilias o cilios, como dice ahí, se fatigan, se cansan. ¿Ah? Imagínense que estas células ciliares o cilios es el césped de la casa. Mientras más largo esté el césped, mejor. Vamos a escuchar mejor. Pero como todo se va desgastando, nosotros vamos envejeciendo, ese césped o esas cilias lo que se van haciendo es acortando su longitud. Por eso se fatigan. Si uno encima le agrega este ruido o sonido constantemente, es como que estarías cortando ese césped. Cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Por lo tanto, el nervio auditivo no tiene nada que transmitir. ¿Por qué? Porque estas cilias son los que te ayudan a indicarle al nervio auditivo, che, mirá, está esto. Pero al estar tan chiquita es como que no pueden transmitir. ¿Bien? Entonces el nervio auditivo no tiene que transmitir. Al cerebro no le llega nada, ni una señal, nada. Entonces no escuchamos nada, se dice. ¿Escuchaste? ¡Ey! Ah, no te había escuchado, ¿se entiende? Bueno, por el órgano este de Corti que es afectado. Ahí hay 4 fotos, en la cual una es el tímpano, que yo lo coloqué a propósito para que vea que cuando el tímpano se rompe, ya pasa a ser eso no una enfermedad, sino eso ya es un accidente cuando uno rompe el tímpano. En cambio, la hipoacusia, que es la pérdida de audición, eso sí es una enfermedad. Los factores de riesgos
es, por ejemplo, el tiempo de exposición. Cuanto mayor es, más grave es el riesgo. Un ejemplo claro para aquellos que salieron en su juventud. Uno estaba determinada cantidad de horas en una discoteca, en un boliche, y cuando llegaba a la casa, si es que llegaba, en algunos casos, sentía ese zumbido constante que en algunos casos, después de dormir y levantarse al día siguiente, persistía ese sonido. Bueno, eso se llama tinnitus. El tinnitus es que estabas directamente todo sobresaturado, o sea, todo inflamado. Claro, de que ingresen estas ondas durante mucho tiempo. Por eso dice, cuanto mayor es, más grave es el riesgo. Después está la otra, el tipo de ruido. Puede ser continuo, intermitente u ocasional o traumático. La distancia de la fuente emisora. Otro ejemplo. No sé, una fiesta, algún casamiento, cumpleaños de 15, algún egreso. Te toca la mesa 11, te vas, te sentás, mirás para atrás y te pusieron el parlante ahí. Y toda la noche el parlante ahí. Bueno, cuanto más cerca estás de esta fuente emisora, mayor es el riesgo. ¿Bien? La sensibilidad individual varía con la edad y la resistencia física de cada persona. Ustedes seguramente habrán notado que hay personas que con determinado volumen de música, vamos a pasarlo a la música, directamente se tapan los oídos o cambian el humor o no lo aguantan. Y vos decís, pero ¿cómo no lo aguantás? Bueno, somos todos distintos, varía con la edad, varía con cómo cuidaste a tus oídos. ¿Bien? Y el último, el oído dañado, daños previos en el oído como inflamaciones, infecciones, etc. Ustedes habrán escuchado en algún momento de la palabra decibel. Bueno, ¿qué es eso? De alguna u otra forma, estas ondas que comenté desde un principio, hay que medirlas. ¿Y qué es? ¿Cómo hago para medirlas? Bueno, esto emite presión. Por eso di el ejemplo de los vidrios. Cuando uno sube la música, los vidrios vibran. ¿Por qué? Porque están generando una presión. Bueno, esta presión uno la puede medir en pascales, hectopascales, bar, PSI, libras sobre pulgada cuadrada, kilogramos sobre centímetro cuadrado, metro cuadrado. Lo podés medir de la forma que vos quieras. ¿Cuál es el tema? Te va a dar valores con muchos ceros. Entonces va a decir 0,000002. Bueno, en algún momento tuvimos la posibilidad de estudiar el logaritmo. Bueno, el logaritmo en este caso sirve para que esos valores tan pequeños, pero que dañan mucho, se puedan pasar de esta presión en hectopascal, en pascales, a decibeles. ¿Para qué? Y para que sean números enteros, razonables, que uno entienda, mirá vos, 10 decibeles es cuando uno respira, como dice la tabla ahí abajo, que va cambiando de colores. 20 decibeles es lo que se escucha en una biblioteca. La conversación esta, que estoy haciendo yo, ronda en los 40 decibeles. Supónganse que viene alguien a limpiar, la aspiradora, 70 decibeles.
Un tren, 80. Tráfico, 90. Alguien se pone a usar algún percutor, alguna agujereadora, como se dice. Fíjense que ya es 90 decibeles. Bueno, vamos al último, 140. Umbral de dolor. Directamente ahí se te rompe el tímpano. Ya pasa a ser un accidente. Entonces, lo que se busca acá es que ustedes sepan qué es decibel. ¿Qué dice la ley, por ejemplo? Que dice el ruido se hace extremadamente riesgoso para la salud si su intensidad está por encima de los 85. Entonces ya tenemos un parámetro de 85 decibeles. Miro al lado que hay una tablita que dice duración por día 8 horas 85 decibeles. Bien. Si los decibeles aumentan a 90 ya no puedo estar 8 horas. Tengo que estar 4. Si aumenta a 95 ya no voy a estar ni 8 ni 4, voy a estar 2. Si aumenta, ¿se entiende? Bueno. Vamos al boliche de vuelta y dale con el boliche. El boliche ronda en los 110 decibeles. Y fíjense el tiempo que uno debería estar para no dañar su oído. 15 minutos. ¿Cuánto uno estaba? 3, 4, 5, 6 horas. Por eso después ese sonido persistía. Y si uno era de salir mucho, ahora las consecuencias la debe estar sufriendo. ¿Se entendió más o menos? ¿Se escuchó? Algo también muy importante para poder hasta entender a las personas con el cual uno está es qué efecto produce cuando uno está perdiendo la audición. Los acúfenos es la percepción de pitidos o zumbidos en los oídos que no proceden de una fuente sonora externa. El origen de estos molestos sonidos es una interpretación incorrecta de los impulsos nerviosos por parte del cerebro. Existe además una interferencia en la comunicación. Fíjense que también existe un malestar, un estrés, un nerviosismo, porque no podés escuchar. También sufrís trastornos en el aparato digestivo, efectos cardiovasculares, una disminución del rendimiento laboral. ¿Y por qué? Y porque si vos estás con un estrés, no vas a rendir de la misma forma que si estuvieras bien. Por eso una cosa lleva a la otra. Hay un incremento de accidentes y hay cambios en el comportamiento social. Fíjense qué importante es cuidar nuestra audición. Después existen aparatitos, instrumentos llamados decibelímetros o sonómetros. ¿Qué es lo que evalúa? El nivel de ruido. Bien, este instrumento proporciona una lectura, te da un valor de lo que está presente en el ambiente. ¿Qué valores? Sí, te va a decir 80 decibeles, 70, 60. Bien, lo que comenté anteriormente en las tablas. Este valor, con el tiempo que yo estoy expuesto, determina la dosis recibida por el trabajador. La dosis nunca debe ser 100%. Siempre tiene que estar por debajo del 100%. Bien. ¿Quién evalúa esto? Y bueno, ahí está la parte de seguridad e higiene. Estos aparatitos rondan entre los 20.000 pesos hasta los más sofisticados que rondan entre los 500.000 pesos. Sí, 500.000. ¿Cuáles son las medidas preventivas
para evitar esta pérdida de audición que nos afecta. Fíjense que no solo nos afecta el oído, sino también todos los sistemas del cuerpo. Uno es o son los exámenes preocupacionales que te hacen la audiometría, en el cual se evalúa de acuerdo a la frecuencia y los decibeles cómo está tu oído, el derecho y el izquierdo. El otro es la distancia a esta fuente emisora. Siempre evitar, si no se puede disminuir este ruido, evitar, o sea, procurar tener distancia. Y en caso que no se pueda, usar los elementos de protección personal. Por eso son tan importantes usar estos elementos. Y después, otra medida preventiva es medir, a ver, en qué condiciones está trabajando el operario. Cuántos decibeles está expuesto estas 8 horas. Bueno, para ir terminando, esa foto que sale a mano izquierda es de algún equipo de música, en el cual, ¿qué indica eso? Son las frecuencias estas que les comenté en la filmina anterior. De acuerdo a la frecuencia, vos tenés unos ciertos decibeles, inclusive los músicos se basan en estas frecuencias, en estos decibeles para armar algún tema, por ejemplo. Bueno, recuerden, muchachos, de cuidarse más en estas condiciones, en esto que estamos viviendo. Y bueno, ahí está mi correo, adrian-saig@hotmail.com, o si no, en el grupo de WhatsApp me pueden consultar todas las cosas que quieran. Para eso uno está. Y bueno, les mando un abrazo y reitero, cuídense.